Hola a todos, en este día quiero saludarles en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por sintonizar este video. Quisiera compartir una reflexión de la palabra de Dios una vez más. Me gustaría leer el Salmo 23, verso 4, que dice así: Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este salmo es un salmo que escribió el rey David y habla acerca de el sufrimiento y el dolor que se siente muchas veces en la vida. Mi pregunta es, ¿qué hacer en medio del dolor? ¿Qué hacer cuando uno está atravesando por el sufrimiento? A causa de este mundo en el que vivimos, es un mundo caído donde todo se va desgastando, todo se va deteriorando a causa del pecado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera bueno. Y ya en el capítulo 3 vio Dios el pecado que había cometido el hombre, y a causa del pecado Dios maldijo la tierra. Dijo: maldita será la tierra por causa de ti, le dijo Dios a Adán. Y a causa de la maldición que trajo el pecado a este mundo, en este mundo todo se deteriora. Y a causa de que todo se deteriora, todo se desgasta, tenemos que pasar por el dolor. Inevitablemente todo ser humano va a pasar por el dolor en algún momento en su vida, tarde o temprano. Porque en este mundo, si usted compra, por ejemplo, un auto nuevo, en 5 años ese auto ya va a estar desgastado. A los 10 años quizá ya quiera reemplazarlo por un auto más nuevo, y se va a dar cuenta que la pintura que tiene el auto después de 10 años no es el mismo color, porque la pintura se va opacando, el carro se va desgastando. Lo mismo pasa con todo en este mundo. Las casas se van desgastando, después hay que reemplazarle el techo, hay que pintarlas. El ser humano se va desgastando, empiezan a salir las arrugas y todo se desgasta por causa de que el pecado entró a este mundo. Y ese desgaste, eso que va pasando, ese deterioro, nos trae dolor también a nosotros, el ser humano. Por ejemplo, la salud empieza a llegar a afectar con el pasar del tiempo, empieza a doler el cuerpo, las fuerzas ya no son las mismas. Y el ser humano tiene que pasar por ciertas etapas donde va a sufrir dolor y sufrimiento. A veces los sueños que uno tiene, los deseos que uno tiene no se pueden realizar. Uno se esfuerza, trabaja, estudia, se prepara a lo más que puede y las cosas no salen como uno quisiera. Entonces eso le causa a uno dolor muchas veces. También la muerte puede traer dolor a nuestras vidas. Por eso me gustaría compartir 2 ejemplos de la palabra de Dios, 2 ejemplos que nos pueden servir de qué hacer cuando llega el dolor. El primer ejemplo se encuentra en Daniel capítulo 3. Vemos la historia de estos 3 jóvenes hebreos que no se quisieron arrodillar ante una estatua que el rey Nabucodonosor había mandado construir. Y ellos no se arrodillaron porque ellos creían en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Entonces, el rey, al ver que ellos no habían adorado la estatua, el rey los condenó a ser lanzados en un horno de fuego ardiendo para que fueran consumidos por el fuego. Pero lo que más me llama la atención es la respuesta de estos jóvenes al rey Nabucodonosor cuando le dijeron: oh rey, el Dios al cual nosotros servimos nos librará de este horno de fuego, y aún si no nos librare, no adoraremos la estatua que tú has levantado. La respuesta de estos jóvenes demuestra que verdaderamente ellos creían en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor que iban a pasar, a pesar del sufrimiento. Su confianza y su fe estaba firme en Dios. Estos jóvenes no dudaron ni un momento en el Dios que ellos creían. Ellos dijeron que no se iban a arrodillar aún que fueran lanzados y aunque Dios no los librara de este horno de fuego. Sin embargo, vemos que Dios los libró. Pero aquí lo que más me llama la atención es que ellos, a pesar de todos, confiaron en Dios hasta el final. El segundo ejemplo que me gustaría que viéramos en este día es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, Jesucristo se encuentra
a punto de ser traicionado y entregado a los oficiales para ser crucificado. Y en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos que oren con él, que lo acompañen en ese momento de dolor y sufrimiento. De hecho, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que la muerte estaba por llegar a su vida, a su cuerpo. Y entonces el Señor Jesucristo se aparta de los discípulos, los deja ahí, se aparta y va a un lugar donde él ora a solas con el Padre y dice: Padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo pidiendo que la voluntad de Dios se haga en medio del dolor y del sufrimiento. Al igual que estos jóvenes dijeron, dijo el Señor Jesucristo, aunque Dios no nos librare, nosotros seguiremos confiando, dijeron estos jóvenes. Y Jesucristo de la misma manera dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces vemos dos ejemplos de personas, vemos dos ejemplos de hombres. Por un lado los tres jóvenes hebreos y por el otro nuestro Señor Jesucristo, confiando en Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer cuando llega el dolor? Hay que confiar en Dios. ¿Qué hacer cuando llega el sufrimiento? Hay que confiar en Dios. No hay que perder la confianza en nuestro Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. En el Salmo 135, verso 6, dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios tiene un plan, inclusive en el sufrimiento y el dolor. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él, en medio del dolor y el sufrimiento, era un plan que Dios tenía para con Él. Era un plan que le trajo honra y gloria a Dios. Y muchas veces no entendemos por qué pasamos por el dolor y el sufrimiento, pero sin embargo todo esto trae honra y gloria a Dios. Yo sé que hablar de estas cosas a veces es un poquito difícil de recibirlas y aceptarlas. De hecho, los liberales y los ateos usan mucho el sufrimiento para ellos preguntar: ¿dónde está Dios cuando la gente está sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando hay tantas muertes? ¿Por qué si existe Dios hay crímenes? ¿Por qué si existe Dios? Y usan muchas veces el sufrimiento ellos para apelar a los sentimientos y a las emociones del ser humano y demostrar que Dios no existe, porque supuestamente ellos dicen existe el sufrimiento. Pero ese no es un buen argumento para demostrar que Dios existe o no existe. Porque si por causa del dolor Dios no existe, entonces por causa de la felicidad Dios sí existe. Porque también cuando un niño nace es una felicidad inmensa que sienten esos padres. Y no por eso vamos a decir: oh, Dios existe porque siento la felicidad. Y cuando sufrimos, Dios no existe porque estoy sufriendo. Ese no es un argumento. Y como les digo, es difícil a veces de aceptarlo. Sí, yo sé que es difícil muchas veces. Y más cuando uno es el que se encuentra en sufrimiento. Aceptar que Dios está con uno en medio del dolor y el sufrimiento. Pero quizás nos ayude mucho si leemos el Salmo 23:4 una vez más. Pero si lo leemos de atrás hacia adelante. Mire cómo dice si lo leemos de atrás hacia adelante. Lo voy a leer primero de manera natural y después de atrás hacia adelante. Dice así primeramente, normal. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y si lo leemos de atrás hacia adelante, dice: porque tú estarás conmigo, no temeré mal alguno, aunque ande en valles de sombra o de muerte. La clave está en que Dios esté con nosotros en medio del dolor y el sufrimiento. Esa fue la clave de los tres jóvenes hebreos que de hecho fueron lanzados al horno de fuego, y sin embargo Dios estuvo con ellos en ese horno de fuego. El rey Nabucodonosor, al ver que estos jóvenes habían sido lanzados a ese horno de fuego, le dijo a la gente que los rodeaba, le dijo a sus oficiales: ¿no fueron tres los que lanzaron al horno de fuego? Y la gente le contestó, le dijeron: sí, fueron tres, rey. Y el rey Nabucodonosor les dijo: ¿cómo es posible que yo veo cuatro en el horno de fuego? Era porque Dios estaba con ellos. Era porque Dios estaba con ellos en el valle de la sombra o de la muerte. De igual manera, si confiamos en Dios, Él estará con nosotros en el valle de sombra de muerte, en todo lugar. Jesucristo lo prometió, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hacer
en medio del dolor? Confiar en Dios. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? Confiar y esperar la voluntad de Dios, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito. Y muchas veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento, aún así le trae gloria y honra a su nombre. Quisiera leer una última cita, Isaías 57, verso 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aún la muerte delante de Dios tiene un propósito, y es para que aquel que confía en Dios descanse. Dice aquí que los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. El justo, aquel que confía en Dios, es declarado justo por la fe en Cristo Jesús, y ese es quitado delante de la aflicción. Antes de que le llegue el dolor más grande, antes de que llegue una situación más grande, Dios lo quita, dice aquí. Y entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aún la muerte, para aquellos que confían en Dios, tiene un propósito, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en el Señor. Confiemos en Dios en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, porque esto le trae gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.